Hola con todos, somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la materia Diseño de Procesos Organizacionales. Somos el grupo 4, integrados por Cristian Santa Cruz y Naomi Uyawari. El video se trata sobre realizar una simulación haciendo uso de la herramienta Flexing. La simulación se basa en el control de un peaje de una carretera. Flexing es una herramienta que permite simular tanto modelos estocásticos como probabilísticos, permitiendo modelar y correr modelos en 3 dimensiones. De esta manera podemos identificar cuellos de botella o algún otro impacto a simple vista. Iremos hacia la página oficial de Flexing para proceder a descargar el instalador de la herramienta en la www.flexing.com. Dentro de la página nos dirigimos a la pestaña de productos y seleccionamos simulador Flexing. Enseguida se nos redirigirá a otra página en donde deberemos seleccionar descargar simulador gratuito. Aquí se nos ofrece una versión libre y le daremos clic para ir a ver las versiones y descargarla. Flexing cuenta con varias versiones. La más actual es la versión 2017, pero son versiones inestables. Estas últimas versiones no están corregidos algunos errores y dan problemas. Entonces, para el desarrollo de este proyecto seleccionaremos la versión estable, que es la última en el año 2014, la versión 7.36. Nos dirigimos hacia mostrar más versiones y nos deslizamos hasta encontrar la versión de Flexing, la 7.3.6, y la descargamos. A continuación se inicia el proceso de descarga de la herramienta. Una vez descargada la herramienta, la descomprimimos y ejecutamos el instalador de Flexing. Se observa que el instalador empieza a ejecutarse y esperamos hasta que finalice. Una vez finalizado el proceso de instalación, nos dirigimos hacia la herramienta y para crear un nuevo modelo, nos dirigimos hacia el nuevo modelo. Enseguida se nos mostrará la siguiente ventana, en donde nosotros podemos seleccionar con qué tipo de unidades y magnitudes vamos a trabajar. Tenemos unidades de tiempo, de longitud y de fluidos. Entonces en tiempo tenemos minutos, segundos, en metros tenemos metros, centímetros, milímetros, y en fluidos también tenemos sus correspondientes. Dejaremos como nos da la herramienta por default y le damos clic en OK. A continuación se nos abrirá el entorno de trabajo de Flexing, donde tenemos el plano en 3 dimensiones, el cual es el layout. Tenemos la barra de objetos y tenemos la barra de herramientas en la parte superior. En la barra de objetos tenemos los hubs, que son las entradas al sistema. Tenemos los queues, que son los que mantienen la cola dentro del sistema. Los procesos, que son los que gestionan todo el proceso del sistema. El SIN, que es la salida del sistema, y en este proyecto haremos uso de los conveyors, que son barras deslizadoras, que en este proyecto las vamos a usar como que fueran las calles de la carretera. Entonces
Brevemente procedemos a ingresar los objetos dentro del plano de trabajo. Ingresamos 3 source. Cada source representará un tipo de vehículo. El primer source representará a un vehículo liviano, el segundo source a un vehículo pesado y el tercer source a un el segundo source a un vehículo mediano y el tercer source a un vehículo pesado. Ingresamos un conveyor, el cual nos permitirá desplazar los objetos como que fuera la calle de la carretera. Antes de ingresar al peaje, los carros deberán hacer una cola, para lo cual ingresamos un queue y brevemente ingresamos 3 conveyors más, los cuales dividirán y clasificarán a los vehículos dirigiéndolos hacia su respectiva cabina de peaje. Para cada cabina de peaje haremos uso de un procesor. Un procesor será una cabina, ya que en la cabina es donde se procesa los pagos de los peajes. Ingresamos 3 procesos correspondientes a las 3 cabinas. Después de cada proceso volveremos a ingresar nuevamente otros 3 conveyors que serán por donde los carros deberán salir de las cabinas. Un conveyor más, el cual los integrará nuevamente a la carretera, y finalmente para la salida del sistema ubicaremos un sink al final. Una vez ingresados todos los elementos que van a ser utilizados dentro del sistema, tenemos que proceder a conectarlos, para lo cual nos vamos hacia el botón de conector de objetos, le damos clic y nos dirigimos hacia un objeto, en este caso hacia el sub 1, le damos clic y lo conectamos con el conveyor. Al conveyor lo conectamos con el queue, y el queue nuevamente con el conveyor, al conveyor con el procesor, del procesor al conveyor, del conveyor al otro conveyor, y del último conveyor hacia la salida del sistema, que es el sink. Este mismo proceso repetimos para el resto de componentes que todavía hace falta conectar. Como se puede observar, ya se encuentran todos los componentes conectados. Cada conexión indicará el camino a seguir de cada vehículo. Para que cada entrada tenga su respectiva imagen, tendremos que crear un nuevo objeto, que es un item flow. Flexing tiene por default
algunos objetos que se puede usar, pero en este caso vamos a hacer el uso de vehículos y como se puede observar no hay un vehículo dentro de las imágenes preestablecidas de Flexi, entonces tenemos que crearlos. Entonces nos vamos hacia agregar un nuevo item flow, se nos mostrará la caja por default, le damos doble clic para que se nos muestren sus propiedades y nos dirigimos hacia la pestaña general. Dentro de la pestaña general podemos seleccionar el tipo de imagen que vamos a ingresar. Para seleccionar el tipo de imagen, nosotros nos hemos basado ya hemos descargado imágenes preestablecidas de 3D Warehouse. Entonces, esta es una herramienta que nos permite hacer descargas ya de imágenes prediseñadas en 3 dimensiones. Por ejemplo, vamos a buscar carros en 3D, escribimos carros, ponemos buscar y se nos muestra la variedad de carros que están ya diseñados en 3 dimensiones. Por ahorro de tiempo, nosotros ya hemos descargado algunas imágenes que vamos a hacer uso en este proyecto, para lo cual las vamos a seleccionar. Primero le cambiamos el nombre al SUS, en este caso lo pondremos carro liviano, y enseguida vamos a buscar la imagen para setearla. Nos dirigimos hacia la carpeta en donde están guardadas las imágenes y seleccionamos la imagen deseada, en este caso carro pequeño. Esperamos que la imagen se cargue ya en Flexi. Y ahí está, un nuevo item flow, en este caso nuestro carro, y repetimos el proceso para las otras 2 entradas. Como se puede observar, ya tenemos las otras 3 entradas con sus respectivos vehículos asignados, tanto el carro pequeño, el carro mediano y el carro grande. A continuación ingresaremos un plano para mejorar la vista de nuestro proyecto. Ingresamos el plano, le damos doble clic para que se aparezcan sus propiedades, seleccionamos la imagen, establecemos las dimensiones de la imagen y su grado de rotación que va a tener, ya que es una imagen en 3D, tenemos los 3 ejes X, Y, Z. Aplicamos y le damos OK. Entonces se nos ha agregado un plano en el cual nosotros seteamos la imagen prediseñada de nuestro peaje y la montamos sobre la estructura previamente realizada para que vaya tomando forma de peaje. A continuación vamos a seguirle dando forma a nuestro peaje. Entonces cada conveyor dijimos que va a ser una calle, entonces le vamos a cambiar el color. Por lo general las calles son asfaltadas y negras, entonces vamos a poner el color negro a cada conveyor. Seteamos el color negro, aplicamos los cambios y le damos OK. Y listo, se le ha dado al conveyor la representación de una calle asfaltada. De igual manera tenemos que repetir el proceso para el queue. Damos doble clic sobre el queue hasta que aparezca la ventana de propiedades
reseteamos el color negro y listo. Repetimos el proceso para el siguiente conveyor. Seteamos el color negro y aplicamos los cambios. Con Flexing, al ser un programa en 3 dimensiones, consume bastantes recursos de la computadora y a veces lo hace un poco lento. Vamos a pausar el video hasta completar toda la configuración. Y aquí tenemos, está listo todo el diseño de nuestro peaje. Como podemos ver, tenemos las 3 entradas, el carro liviano, mediano y pesado. Tenemos la estructura de nuestro peaje y tenemos la salida por donde va a reintegrarse a la carretera los carros. Ahora vamos a configurar cada entrada. Damos doble clic sobre la primera entrada, esperamos que se abra la ventana de propiedades. Aquí lo que vamos a hacer es setearle cada qué tiempo va a ingresar un carro liviano al peaje, basándonos en leyes probabilísticas. Como les comenté, Flexing permite modelar modelos estocásticos como probabilísticos. Vamos hacia el intervalo de arriba. Seleccionaremos una ley de probabilidad. En este caso vamos a hacer uso de la ley de probabilidad de Poisson. El tiempo de llegada de este vehículo será entre 0 y 30 segundos. Entonces seteamos el valor de 30 segundos. Debemos aplicar los cambios y darle un OK. De igual manera hay que hacerlo para la segunda entrada, que es el carro mediano. Esperemos que cargue bien la ventana de propiedades. Nos dirigimos nuevamente al intervalo de arriba. El ítem type nos va a ayudar a direccionar a cada vehículo a su respectivo peaje. En este caso el liviano tiene el 1, el mediano el 2, el grande el 3. Seteamos la ley de probabilidad igual Poisson, y en este caso en el vehículo pesado, este vehículo llegará cada minuto y medio. Aplicamos los cambios y le damos un OK.
continuación vamos a configurar el queue, que es el gestionador de la cola. Antes de ingresar al proceso, damos doble clic sobre el queue, nos dirigimos hacia la pestaña de Flow y vamos a setear el valor por base, case por base. Como podemos observar, solo tenemos un caso, que es el caso por default. Vamos a ingresar dos casos más, que será el caso 2 y el caso 3. Cada caso saldrá por su respectivo puerto, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Esto nos sirve para direccionar que cada vehículo vaya hacia su respectivo peaje. El 1, que es el caso por default, irá por el puerto 1. Aplicamos los cambios y le damos OK. A continuación configuraremos cada proceso. Aquí lo que vamos a hacer es determinar el tiempo de atención que dará cada cabina a cada automóvil. Igual se basará en una ley de Poisson, pero en este caso vamos a decir que cada cabina se demora 15 segundos en atender un vehículo. Se demorará en un intervalo de 0 a 15 segundos. Lo mismo hacemos para la cabina 2. Seleccionamos la ley de Poisson. Seteamos de 0 a 15 segundos. Esto hará que antes de que el vehículo sea nuevamente reintegrado a la carretera deberá transcurrir 15 segundos, que es lo que toma la atención de cada cabina. Aplicamos y le damos un OK para los cambios. De igual manera lo hacemos con el proceso 3. Aplicamos los cambios y le damos un OK. Una vez configurados ya tanto las entradas, el gestor de cola y los procesos, podemos ejecutar a nuestro proceso de simulación. Aquí hubo un error, se seteó el valor de 30 y se lo corrigió a 15. Para correr tenemos el botón de restar, de correr y el de parar. Entonces le damos clic en correr el proceso y nos vamos hacia el control de velocidad de la corrida. Es una barrita en la cual nosotros podemos aumentar la velocidad en el que transcurre el tiempo para poder observar los resultados con mayor rapidez, o los podemos disminuir para, en este caso, ver que los vehículos efectivamente se están dirigiendo hacia la cabina que les corresponde. El vehículo 1, el vehículo liviano a la cabina de livianos, vehículo mediano a la cabina de medianos y el vehículo pesado, en este caso el bus, a la cabina de pesados. Observamos que el proceso está ejecutándose de una manera exitosa, sin problemas. Todos los carros están siendo direccionados a donde tienen que ir. Y procederemos a ya parar el sistema.
para hacer el análisis de resultados. Entonces paramos el sistema para poder observar el análisis de resultados. Al ser un simulador en 3D, podemos manipular nuestro modelo, girarlo y ver qué forma tiene, presionando el clic derecho y arrastrando el mouse. Como podemos ver, podemos manipular la posición de nuestro proyecto para poderlo apreciar de mejor manera. Y observamos que es una vista en 3 dimensiones. Estos simuladores en 3 dimensiones nos permiten acercarnos a realizar modelos lo más próximos a la realidad, como se puede observar. Podemos ver las cabinas de peaje, cada vehículo. Bueno, pasemos al análisis de resultados. En el análisis de resultados tenemos que en la cabina 1 el porcentaje de procesamiento es del 45.5%. En la cabina 2 observamos que el porcentaje de procesamiento ya es del 28.8%. Entonces ya tiene menos procesamiento que la cabina 1. Esto se debe a que por la cabina 2 pasan menos carros que por la cabina 1, y de la misma manera deberá suceder con el proceso 3, ya que pasan menos carros. En este caso es de 18.8% de procesamiento. Vemos que han pasado 86 vehículos. Por la cabina 1 debe haber pasado más, menos por la cabina 2, mucho menos por la cabina 3. Eso es todo con lo que respecta a este proyecto. Gracias por su atención. Adiós.